Hola, nuevamente les saludo dándoles la bienvenida al fabuloso Instituto Teológico 2. Bien, vamos a terminar el trabajo con epistemología para empezar, Dios mediante, la próxima conferencia sobre la Edad Media, pero desde el punto de vista de la filosofía escolástica. Y la filosofía escolástica es una materia para, si bien comprendimos patrística, el antecedente histórico del cristianismo, y hemos visto epistemología para saber pensar eh, cómo conocemos, etcétera, y ahora vamos a ir al medievo, vamos a hacer un entretejido de una cosa muy interesante intelectual, porque la escolástica, si bien la patrística fue el antecedente del cristianismo contemporáneo, la escolástica es el cristianismo contemporáneo, pero lo vamos a ver. Ahora, cuando estoy metiendo cristianismo contemporáneo, me refiero a esto. La sociedad interactúa en todas sus disciplinas, todas las disciplinas están metidas. Entonces te digo, lo que se dice en religión, se dice en biología, se dice en filosofía, se dice en astronomía, se dice en medicina, todo está entremezclado, así lo desciframos en la historia del cristianismo. Por eso en las etapas históricas no hay héroes y no hay eventos, y los eventos arrojan los héroes, pero todo está entremezclado. La arquitectura, por ejemplo, de la iglesia medieval, de la escolástica, tiene una particularidad porque la ideología neoplatónica, que era por eslabones, por cadenas, la arquitectura también se diseñó así, y entonces vamos a ver cosas muy interesantes de las expresiones sociales. Entonces, por eso he insistido siempre que la teología es la madre de las ciencias, y al estar interrelacionado, estoy diciendo, lo que se piensa en religión, se piensa en la sociedad de una o de otra manera, no que sean de iglesia o que sean espirituales o que sean religiosos, pero lo que sucede dentro de la religión permea en toda la sociedad, y eso lo vamos a ver en el escolasticismo. Bien, entonces para terminar acá, pasó un fenómeno curioso epistemológico con ustedes. En sus tareas hacían catarsis, hacían psicoanálisis, muy interesante, y bueno, como ahora no dejé tarea, haces esto, sino en base al rollo tú trabaja y dime qué quieres decirme en base al rollo. Mucho fue su psicoanálisis, dónde estaban, quiénes eran, qué vivieron, qué pasaron, y me llamó mucho la atención porque, pues, no solo es eso, sino es todo su entorno, ¿no? Su relación con el medio, con sus gentes, con la ecología misma, en fin, con todo lo que es su mundo, ¿sí? No necesariamente su antecedente eh, psicológico, sus experiencias de esa naturaleza. Sin embargo, no digo que haya estado mal, de ninguna manera, porque sus trabajos siempre van a tener valor, pero lo epistemológico, ¿cómo conoces? Ahora vamos a cerrarlo con dos direcciones. Una es la reinvención, ¿sí? Y les decía en sus tareas, al mencionarle cada uno, les decía, asume un compromiso, porque se quedaban en el lado freudiano de decir que habían pasado y todo, mas no qué van a hacer o cómo lo van a hacer. Y entonces en las tareas los estimulaba, oye, comprométete, no te quedes con que yo soy o fui o soy producto de, sino qué vas a hacer, cómo te vas a comprometer, y no con intentos, no con ideales, sino con metas, yo diría hasta medibles, ¿no? ¿Qué te propones hacer? Comprométete. Entonces, con esto de la reinvención, estamos diciendo que una revolución científica, una estructura de revolución científica es todo un modo de pensar, ¿sí? Que puede ir contra el statu quo, que va contra el dogma, pero que su palabra lo dice, revoluciona. Y entonces, aunque hemos mencionado, y eso fue lo que con lo que terminé la vez pasada, les dije, si yo no he podido con los pastores, al menos he podido con uno que otro en el camino, y los ponía de ejemplo,
decía con ustedes que me han dicho, oye, que el audio, que el video ha funcionado en esto, en lo otro. Entonces veo que sí ese compromiso ha permeado. Entonces es lo que quería también, que me dijeran no solo cómo se comprometen, sino con quién están comprometidos y cómo están viendo el efecto de la causa que son ustedes. Entonces, la cuestión de reinventarse epistemológicamente es darse cuenta, ok, bueno, conozco, ¿cómo conozco? Ahora, estoy contra dogmas, estoy contra tradiciones, estoy contra paradigmas, es cierto, ajá, pero yo cómo me revoluciono, me reinvento y en esa reinvención, cómo actúo y cómo penetro, cómo soy influencia. Y entonces aquí va a venir algo muy importante que les voy a decir, miren, para el conocimiento y para permear ese conocimiento hay cuatro maneras que tienen que ver con la comunicación. Hemos dicho que aquí es cuestión de pensar y de pensar bien y de comunicar el pensar bien. Entonces, epistemológicamente, con ese mecanismo, hay cuatro, no quiero decirles paradigmas, me da miedo usar la palabra, pero hay cuatro modelos, es sinónimo, ¿va? Para esto. Mira, es la explicación, es la defensa, es la aplicación o es la reiteración. ¿De qué estoy hablando? En tu saber y en tu comunicar tu saber, hay cuatro modos, nada más. O reiteras tu saber, que no es otra cosa que estar dándole de vueltas a algo, no desarrollas, no avanzas, solo estás en el mismo punto dando vueltas. Te estoy diciendo, vas a expresarte sin avanzar, diciendo lo mismo, pero de otras maneras. Esto es un recurso en el mundo comercial. Repetición, 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 con otros términos, pero sin avanzar. Pero vienen los otros tres. La explicación. ¿Cómo vas a comunicar? Explicando. ¿Y cómo explicas? Hay estas maneras, mira. Definir. Definir establece límites. Hacer una definición, y es muy simple, no tienes que ir al diccionario ni a la enciclopedia. Por ejemplo, define una silla. Un objeto con un respaldo, con una sentadera y con cuatro patas. Eso es definición. ¿Me explico? Entonces, tu mecanismo epistemológico, cómo conoces y cómo expresas lo conocido, tiene que llevar dentro de la explicación la definición. Para ser claro, ¿cómo puedo ser influencia si no comunico y no comunico bien? Entonces, la explicación por definición. Hay otros dos recursos, la comparación y contraste. Por ejemplo, la silla se parece, comparar, se parece a un sillón, ¿sí? Ya la definí, ahora la comparo, pero la contrasto. La silla no es una cama, ¿ok? Entonces, date cuenta que tu lenguaje, tu cerebro va a procesar y tu lenguaje va a comunicar. En tu saber, en tu estructura de revolución científica, que vas a penetrar, que vas a hacer influencia, vas a comunicar. Y esa comunicación, pensando y pensando bien y comunicando la tarea de pensar bien, debe llevar explicación. O defino, o comparo, o contrasto. En tu lenguaje, ¿me explico? La otra es esta, es probar algo. Pues, se le puede decir defensa, defender algo o probarlo, es lo mismo, ¿ok? ¿Qué es esto? Que te crean, que gane aceptación psicológica lo que estás diciendo. Por ejemplo, para probar algo se usan sobre todo tres elementos. Uno, la información factual. ¿Qué es la información factual? Que el otro lo puede comprobar independientemente de que tú se lo dijiste. ¿Ok? Por ejemplo, México es un país inseguro. Te estoy comunicando.
¿Tú lo puedes comprobar aparte de que yo te lo acabo de decir? Desde luego. En noticieros, en la prensa, en los medios, te va a decir, México es un país inseguro. Eso es una manera de probar algo con información que el otro puede comprobar aparte de ti. La otra, con citas de gente memorable, respetable. Por ejemplo, si tú tienes que decirle a alguien que le eche ganas, aunque no lo entienden, puedes usar una cita de Einstein. Alberto Einstein dijo, las mentes grandes siempre encuentran obstáculo con mentes pequeñas. Esa cita, dicha por un personaje de peso, hace creíble lo que estás diciendo. Si le estás diciendo a uno que está mal porque no penetra, dile, tú no te rindas, sigue luchando porque Einstein dijo, ¿sí? Y sacas la cita. Esa es la segunda manera de demostrar algo, de probarlo. Y el tercer modo es la experiencia. La experiencia personal es incontestable. Si tú le quieres decir a alguien, por ejemplo, oye, haz ejercicio por tu salud, ¿sí? Te va a ayudar a la presión arterial. Y entonces la experiencia es incontestable. Yo lo hago y mantengo una presión arterial magnífica, ¿sí? Entonces, pruebo algo que estoy diciendo a través de información factual, que lo comprueba aparte de mí, por citas de gente de peso o por mi experiencia, ¿ok? Ahora, la otra, la aplicación, el propósito. Y esto en la reinvención y en una revolución científica va por el ejemplo. Te estoy diciendo, no puedo decirle nada a nadie que no estoy dispuesto a hacer o me he comprometido con ello o ya lo he hecho, ¿sí? Por ejemplo, en la casa, vamos a ordenarla, vamos a limpiarla. Soy el primero en agarrar la escoba y barrer, ¿sí? Y entonces con eso tengo la influencia del ejemplo. Eso es incontestable. Y luego la reiteración que usa el mundo comercial, que es estar diciendo lo mismo, o en otras palabras, dándole de vueltas, pero sin desarrollar. Entonces, ok, estamos diciendo, este temario fue para saber cómo conozco y cómo hago una revolución de ese conocimiento y cómo ha habido paradigmas, modelos que se han convertido en tradiciones. Y cómo traigo una herencia de muchas cosas, escuela, familia, sociedad, trabajo, pero ahora yo me reinvento, ¿sí? Me doy cuenta quién soy, qué he sido, a dónde quiero ir y qué tengo para ir allá. Entonces, con un compromiso de vida, donde voy primero, ¿sí? Con esta reinvención de una revolución científica personal, pero en mi medio familiar, social, laboral, académico, vecindario, eclesial, yo voy con este saber, a presentarlo. Pienso bien, comunico, pensar bien. Y todo, insisto, que fue el inicio partiendo de la duda, porque cuestionándolo todo es como progreso. Y entonces así comunico, ya sea por definición, para que me entiendan algo, y esta o la comparo o la contrasto para que acabe de amacizar, ¿sí? O la demuestro con citas de gente que pesa, con información factual que pueden investigar aparte de mí, o con la propia experiencia, o incluso no solo la persona, sino la de la persona. Oye, ¿verdad que cuando tú has hecho ejercicio te sientes mejor? ¿Sí? ¿Te das cuenta? O la aplicación, que la aplicación es, en este compromiso de vida, ser el primero en hacer las cosas y ser el ejemplo, y entonces la influencia a seguir. O estar repitiendo lo mismo sin desarrollarlo de otro modo,
diciéndolo con otras palabras, para que llegue a su efecto, lo que usa el mundo comercial, ¿sí? Espero haberme dado a explicar. Yo creo que soy claro, pero bueno, eso ustedes lo confirmarán o no. Cualquier duda estoy a sus órdenes. Hemos cerrado dos momentos. El patrístico, ¿sí? La base del cristianismo, lo epistemológico, mi saber y cómo puedo hacer influencia en una revolución de ese saber, ¿sí? Y vamos a ir a la filosofía medieval para ver lo contemporáneo, ¿sí? Religioso que permea en todas las disciplinas, ¿de acuerdo? Bueno, ha sido un gusto, muchachos, y sigo a sus órdenes. Me gusta cómo trabajan, síganlo haciendo así, ¿eh? Saludos, bendiciones. Nah, aquí no es bendiciones. Hasta la próxima emisión.